¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de delitos en particular. Vamos a ver lo que son los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Estos capítulos que vamos a ver a continuación en cuestión de artículos corresponden al Código Penal Federal y vamos a ver capítulo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El primero, las actividades tecnológicas y peligrosas. El segundo es de la biodiversidad. El tercero es de la bioseguridad. El cuarto es delitos contra la gestión ambiental. Y el quinto, disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente. El capítulo primero de las actividades tecnológicas y peligrosas, en el artículo 414, nos dice que se impondrá pena de 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa al que ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas. Lo ordene o autorice que cause un daño a los recursos naturales como lo es la flora o la fauna, en este caso la vegetación, las plantas, los animales que se encuentran en un ecosistema, así como a la calidad del agua, suelo, subsuelo que tenemos en ese ambiente. En el 415 se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa a quien, sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice y ordene gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales como es la flora y la fauna, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal conforme a lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. También a quien genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionan daños a los recursos naturales como es la flora, la fauna, los ecosistemas o al ambiente. En el artículo 416 nos dice que se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice u ordene aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal que cause un riesgo o un daño a los recursos naturales, como es la flora, la fauna o la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente. Cuando se trate de aguas que se encuentran depositadas, fluyan en o hacia un área natural protegida, la prisión se elevará hasta 3 años más y la pena económica hasta 1,000 días más de multa. Posteriormente ya vamos a ver lo que es el capítulo segundo de la biodiversidad. El artículo 417 se impondrá una pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa al que introduzca al territorio nacional o trafique con recursos forestales como flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados que porten, padezcan o hayan padecido según corresponda alguna enfermedad contagiosa que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora o a la fauna, así como a los recursos forestales o a los ecosistemas. Recordemos que aquí estamos hablando de biodiversidad. El 418, artículo 418, se dice que se impondrá una pena de 6 meses a 9 años de prisión y por equivalente de 100 a 3,000 días de multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas al que ilícitamente desmonte o destruye la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles o cambie el uso del suelo forestal. La pena de prisión deberá aumentarse hasta 3 años más y la pena económica hasta 1,000 días de multa para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones anteriores se presenten en un área natural protegida.
Tenemos el artículo 419 que dice que a quien ilícitamente transporte, comercie, copie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal, maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a 4 metros cúbicos o en su caso a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3.000 días de multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a 4 metros cúbicos si se trata de conductas reiteradas que almacenen en su conjunto esta cantidad. Posteriormente tenemos el artículo 420 que se impondrá una pena de 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3.000 días de multa a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida algún ejemplar de tortuga o mamífero marino o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos. También a quien capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda. ¿Qué es la veda? Son temporadas de pesca. ¿Para qué? Para evitar, pues, la sobreexplotación a estos animales o a estos recursos. En este caso, para evitar que estas especies se pongan en peligro de extinción, se declara se declara en veda a una especie cuando inician sus procesos de apareamiento o cuando el número registrado o las estadísticas dicen que la especie ya está en baja y deben de dar tiempo a que se recupere. Capítulo tercero de la bioseguridad. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 420 del capítulo tercero y dice que se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3.000 días de multa a quien en contravención a lo establecido en la normalidad aplicable introduzca al país o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libera al ambiente algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales. En este caso, pues estamos hablando de bioseguridad, puede ser alguna enfermedad, puede ser algún virus, alguna bacteria, algo que genere esta modificación genéticamente hablando en algún ecosistema, ambiente, en algún animal, en alguna planta que pueda ser inclusive contagioso para la humanidad. Capítulo cuarto, delitos contra la gestión ambiental. Ya pasamos a los delitos contra la gestión ambiental y aquí tenemos en el artículo 420 que se impondrá pena de 1 a 4 años de prisión y de 300 a 3.000 días de multa a quien transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte cualquier residuo considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas o radioactivas a un destino para el que no se tenga autorización para recibirlo, para almacenarlo, desecharlo o abandonarlo. También asiente datos falsos de los registros, bitácoras o cualquier otro documento utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal y a quien destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la normalidad ambiental federal. Capítulo quinto, disposiciones comunes de los delitos contra el ambiente. Tenemos al 421 que dice, además de lo establecido en los anteriores capítulos del título 25, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad. La reparación y en su caso la compensación del daño al ambiente de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades según corresponda que hubieran dado lugar al delito ambiental respectivo y la reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre a los hábitats que fueron sustraídos siempre y cuando su reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la reproducción o migración de especies como en este caso lo es la flora y la fauna.
Artículo 422. En el caso de los delitos contra el ambiente, cuando el autor o partícipe tenga la calidad de garante respecto a los bienes tutelados, la pena de prisión se aumentará hasta en 3 años. Y en el 423 nos dice que no se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 418, así como para la transportación de leña o madera muerta a que se refiere el artículo 419 cuando el sujeto activo sea campesino o realice la actividad con fines de uso o consumo doméstico dentro de su comunidad. Pues hasta aquí tenemos la clase de delitos en particular. Espero que no haya dudas. Si hay alguna duda, pueden cuestionarlo conmigo, o estos artículos pueden encontrarlos en el Código Penal Federal en delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Que tengan un excelente día. Saludos.